Hola, buenos días, buenas tardes en Argentina y buenos días o casi buenas noches en Barcelona. Esta es la cápsula que lleva por título La resiliencia en esta época de pandemia que estamos viviendo, tanto a nivel mundial. Nos acompaña hoy con nosotros Graciela Curuchelar. Ella es una gran profesional de la mediación, mediadora argentina, como ella se denomina, de vida y también de identidad, formadora de mediadores y mediadoras y resiliente. Buenos días o buenas tardes, Graciela. Buenas tardes por aquí, casi de noche, te digo, aunque es de tarde, porque estamos en invierno. Veo que ustedes no, están en un lindo verano, así que bueno, de este mix de estaciones va a salir algo muy bonito hoy. Te agradezco, Eva, agradezco a IS Mediación y a todos ustedes que hacen posible esto tan rico para la gente, ¿no? Que les lleguen estas cápsulas para acompañarlos en todo esto que estamos viviendo en este momento tan complejo. Graciela, gracias a ti por poder aceptar la colaboración, porque entendemos que puedes aportar mucho en relación a la resiliencia. Y para empezar, porque es un concepto que quizá no todo el mundo conoce, explícanos qué se entiende por resiliencia y qué importante puede ser en este momento, qué papel puede jugar en este momento tan complejo de pandemia a nivel mundial. Bueno, la resiliencia tiene un largo camino. Los primeros autores la definían como una capacidad de atravesar las adversidades y superarlas y salir fortalecidos. Después vino otra generación de autores que la definió como un proceso dinámico donde hay interacción, o sea que se va construyendo también la resiliencia. Y por último, en una tercera generación de autores donde me inscribo un poco más de condición humana, es decir, nacemos con esta condición humana, porque somos humanos, resilientes, es decir, todos somos resilientes, todos tenemos esta posibilidad, este recurso para atravesar la adversidad, superarla y salir fortalecidos. Es decir, la resiliencia tiene este pequeño plus que es salir fortalecido, no es solo atravesar un obstáculo o una adversidad. Y para mí, salir fortalecido quiere decir haber aprendido algo. Cuando realmente internalizamos algo, sea porque tenemos ese recurso y lo sacamos, o porque lo construimos con otros y otras, bueno, ahí nos damos cuenta que somos resilientes. Entonces es más, a veces en la vida, es más un estar más resiliente que un ser. Ser somos todos, aunque en la vida a veces, como en la vida misma, estamos más fuertes, con más recursos, y entonces podemos decir que estamos más resilientes. Pero tanto se nace con resiliencia como que se construye con el medio que nos rodea, sea cual sea, la familia, los amigos, una organización. Bueno, depende cómo sea el transcurso de nuestra vida. Y como tú dices, en el sentido de que se nace, pero se puede también construir, en esta época, para la gente que nos pueda ver o nos pueda escuchar, ¿de qué manera uno puede construir la resiliencia, ¿no? Como para poder estar más fortalecido en este momento, entendiendo que pueden ser momentos eso, de superación y de complejidad a nivel personal y social? Yo diría que después de estos meses que hemos vivido, y un poco en la experiencia que me rodea, no solamente mía personal, familiar, de amigos y amigas, sino también desde mis trabajos diferentes en universidades, con alumnos, con distintas edades, etcétera, formando mediadores ahora de manera lo más posible virtual, lo que se pueda. Yo te diría que, y después de haber hecho una investigación sobre este tema, lo que más hemos vivido o estamos viviendo, nosotros estamos en cuarentena, fase 1, clara, es la introspección. Entonces, primero preguntarnos y darnos respuestas honestas sobre lo que sea, lo que nos vaya pasando en la vida. Y lo segundo es reordenarnos en las tareas cotidianas
si vivimos en familia, con la familia, reordenarnos en lo laboral, y yo diría una palabra que para mí es fundamental, que es reinventarnos. O sea, lo mismo que veníamos haciendo, volver a hacerlo de otra manera. Un poco buscar esta posibilidad de transformación que trae la resiliencia. Y por el otro lado, la capacidad de interacción, como que son dos pilares que han aparecido en mi vida personal bueno, en lo que nos rodean, ¿no? En los que nos rodean. En el sentido de esta capacidad de comunicarme con otra persona, sea como sea, nos estamos comunicando en este momento con vos, Eva, y bueno, esto hemos hecho, digamos, hemos tenido la posibilidad de comunicarnos a lo mejor más que antes, porque hemos tenido más tiempo, nosotros seguimos teniendo más tiempo, y bueno, nos posibilita esto. Pero sobre todo esta palabra, ¿no? De reinventarse. Los que hemos podido. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no, también en mi experiencia, no todo el mundo pudo adaptarse positivamente a las circunstancias, y también está bien, digamos, son momentos difíciles, de crisis, de cambio, y si alguien no está bien del todo, pues hay que acompañarlo y nada más. No se puede cambiar el humor, ni personal ni social. Otra de las cosas que nos ha ayudado mucho, que es otro de los pilares de la resiliencia, es el humor. Tanto el humor personal, si lo tenemos, como el humor de los memes, de las cosas que nos han llegado. Bueno, no quiero decir ninguno porque a veces el humor puede herir a otros, ¿no? Pero la verdad que yo me he divertido mucho, porque y me sigo divirtiendo. No hay tantos, pero al principio eran unas cosas sin lo que aparecía, y también honrando a los que se fueron, ¿no? No porque tengamos humor, dejamos de tener sensibilidad, honrando a todos los que no están. Y también me ha pasado eso en mi vida personal, gente que no está, mamás y papás de amigos, no en mi familia, pero sí, bueno, muy cercanos, por este tema, ¿no? Por el tema del COVID. También han fallecido otras personas, pero por otros temas. Pero quiero decir, esto que también generó algo muy interesante, que es la distancia, aprender que no es lo mismo la distancia social, como se llama acá, o la distancia física, que la distancia emocional. Entonces, cuidar mucho que esta distancia emocional no exista. Entonces, a lo mejor una videollamada, a lo mejor un Zoom o cualquiera de las plataformas que nos permiten acercarnos. Entonces, que la distancia emocional se acorte, aunque esta brecha física la tenemos que vivir todos y todas, así que bueno, ir aceptándolo. A veces también aceptando nuestro humor, desde todos los puntos de vista, ¿no? Si estamos más bajoneados, si estamos enojados, si estamos contentos, si estamos para acompañar o para pedir que nos acompañen, si estamos de mal humor, cansados, bueno, en fin, hemos pasado y estamos pasando por todos los estados de ánimo, y es eso, pasarlo. Una de las cosas que también hemos aprendido, creo yo, es no tomar decisiones drásticas en estas crisis. No me parece que sea bueno. Entonces, bueno, ir pasando, ¿sí? Decisiones si es que hay que tomarlas, pero no en el medio de esta crisis. Claro. Así que, bueno, estas son las cosas que la resiliencia nos trae. Los pilares del humor, de la creatividad, que es transformarse. A ver, en un momento, al principio yo, de la cuarentena, como no estoy mucho en mi casa, me agarró como un ataque de orden así absoluto, y yo necesitaba ordenar, porque no me encontraba en mi casa, no encontraba ni las cosas ni yo, o sea, era como un caos. Entonces, bueno, esto hizo que nos transformáramos, ¿no? El orden ordena, valga la redundancia, por un lado, y por el otro iré encontrando algún espacio creativo, lo que sea, cantar, bailar, pintar, hacer bordado, lo que cada uno pueda y quiera. Eso también es parte de la resiliencia, encontrar algo creativo
Y también es parte de la resiliencia un pensamiento crítico. Y entonces eso hizo que veamos, tengamos mucha información y que después la vayamos dosificando, porque para poder tener un pensamiento crítico tampoco nos podemos abrumar de cosas. Entonces, la resiliencia se va transitando porque tenemos humor, creatividad, capacidad de interacción, introspección, pensamiento crítico y algo más que me parece que es la autoestima, o sea, valorar lo que puedo y lo que no puedo, y algo más importante también que fue que pudimos hacerlo algunos, que se llama moralidad. Y no tiene que ver con los principios morales, sino que tiene que ver con promover el bienestar en los demás. Entonces de pronto ideamos una red de resiliencia que funcionó muy bien, que fue muy bonita, que la hicimos con una compañera muy querida, Patricia Barcones, que vive en Málaga, así que más cerca tuyo que mío. y bueno, con ella ideamos esta red y bueno, y fue para acompañar a otros y a otras, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos un poco mejor nosotros, poder acompañar al que no está tan bien. Y después también permitirse no estar bien. O sea, entonces, bueno, esto, para mí la resiliencia es el proceso de la vida, así de sencillo. A veces estamos mejor, a veces no, a veces nos pasan cosas feas, a veces lindas, pero todo es un aprendizaje. Y como soy mediadora, somos mediadoras, ¿no? Tenemos esta pregunta muy internalizada, para quienes no sean mediadores y mediadoras, la pregunta es ¿para qué? Y no ¿por qué? Entonces, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? Sería la pregunta resiliente. ¿Y para qué está pasando? Una pregunta que nos viene de la mediación. Entonces, entre el ¿para qué? Y el ¿qué tengo que aprender? Bueno, es como un camino de apertura y no de cerrazón. Así que bueno, eso es lo que podría decirte, que hablé mucho ya. No, pero es fantástico. Entiendo, por un lado, ¿no? Que hay muchas patas en la resiliencia que están en nosotros, pero también están fuera, unos que tienen que ver con la introspección, otros que tienen que ver con nuestras capacidades y habilidades, y otras también con la creación de vínculos y las personas que tenemos alrededor, ¿no? Como diferentes patas, ¿no? En ese sentido. Luego pensaba, a nivel más cultural, me hacía pensar en eso, Graciela, que ser resiliente no como concepto, sino como proceso de cambio y de aprendizaje, no sé si culturalmente es más avanzado, entendía. No sé cómo explicar eso, Graciela. Me daba como la sensación de que el ser resiliente existe de toda la vida, ¿no? Pero que ahora podemos poner esa palabra como condición necesaria en la cultura actual y en la sociedad actual, ¿no? Que quizá en otro momento era como distinto poner esa palabra. Sí, bueno, es una palabra que en realidad, si bien viene de la física, de resilio, de los metales, que tienen esta posibilidad de volver, que son flexibles y vuelven al estado anterior cuando tienen un choque, si bien viene de ahí, que debe venir de hace mucho, fue estudiada no hace tantos años. Y digamos que los primeros libros del tema, si queremos ser bien teóricas, no tienen más de 20 años. Entonces, bueno, hoy sí es una palabra más conocida, pero yo la primera vez que la leí fue hace 20 años, de ahí empecé a investigar, pero no había ni dónde investigar. Es más, no sabía ni cómo se escribía resiliencia. Pero es como la mediación o como tantas otras cuestiones que a lo mejor vos lo venís haciendo y de repente le ponemos un nombre, porque le damos una sistematización. Entonces, bueno, agradecer al que se le ocurrió sistematizarlo para ponerle un nombre. Hubo un estudio de Amy Werner de ahí hace muchos años en Kauai, en la isla de Hawái. Ella investigó durante muchos años, 30 años, como a 700 familias preguntándose por qué algunas personas y familias atravesaban la adversidad y salían fortalecidas, o sea, qué es lo que tenían, y otras por qué no. Claro. Bueno, y de esa investigación, que fueron un poco los orígenes, se puso este nombre de
resiliencia que fue en principio adoptado por la salud mental. Yo vengo del mundo del derecho, soy abogada, soy notaria, así que mi salud mental es inestable como la de todo el mundo. Pero bueno, no tengo los recursos que puede tener una psicóloga para poder trabajar la resiliencia desde ese lugar. Sí la traje a la mediación, es decir, yo trabajo la resiliencia en la mediación, primero personalmente, primero en las personas, ¿no? En cada uno, que ahí me descubrí resiliente por motivos personales. Pero después, desde el trabajo, digamos, que hoy nos convoca, que es la mediación, porque la resiliencia busca la fortaleza. En vez de buscar lo que no podés, busca lo que sí podés. ¿Y qué es lo que buscamos en la mediación? Lo que las personas pueden, para que puedan sostenerlo. Lo que las personas elijan, para que puedan sostenerlo. Entonces, bueno, de ahí empecé a trabajar sobre las fortalezas de las personas y luego sí ya encararlo como una estrategia para ir buscando estos pilares que fuimos hablando, y decir, entonces usted tiene iniciativa, que es otro de los pilares, porque pidió la mediación. La gente no sabe que eso es un pilar de la resiliencia, pero el solo hecho de que vos transformes eso que está haciendo en un pilar, a la persona le va quedando como fortaleza, ¿sí? Internamente. Eso como una estrategia y como un enfoque, porque bueno, nosotros trabajamos no me quiero poner muy técnica, pero sí que trabajamos con las 3 escuelas de mediación aquí en Argentina, tanto la de Harvard como la circular narrativa, como la transformativa, y hoy por hoy ya te digo que hacemos una mezcla, una cosa integral, así que cada uno hace lo que puede. Yo soy de esas, uso un poco de cada una, ¿sí? No es que estoy circunscripta en una sola, y entonces con cualquiera de las 3 también podés trabajar la resiliencia. ¿Por qué? Porque enfocás como una linterna, ¿sí? Enfocás en la fortaleza de las personas y las sacás a relucir. Un maestro mío decía que las personas son como joyas y los mediadores somos los lustradores de joyas. O sea, vamos lustrando para que la persona brille. Y eso es lo que hacemos. Y si además aplicamos resiliencia, humanizamos aún más el proceso, porque trabajamos con los recursos internos de las personas. ¿Y hay alguna técnica o estrategia para poder trabajar la resiliencia, tanto en mediación como en otros ámbitos? Entiendo que la resiliencia la podemos trabajar en mediación, pero también en cualquier otro ámbito de lo social o de lo psicosocial. ¿Cómo lo trabajas? ¿De qué manera? ¿Si hay alguna estrategia o herramienta? Sí. Bueno, en la mediación trabajamos, el único recurso que traje hoy para mostrarte es que son recursos innovadores. Esta caja se llama Resilio, y esta caja trae imágenes asociativas que nos permiten trabajar, no te puedo mostrar todas, pero bueno, algunas, nos permiten trabajar situaciones. Entonces la gente ve reflejada, eligiendo, si son cartas vista, una situación, y luego trabajamos con en la misma caja viene, ¿no? Con animales que son en realidad las fortalezas que cada persona puede encontrar. Bueno, esto dicho así, sin conocer la técnica, a lo mejor no está muy claro. Y no se puede, digamos, ahora tendríamos que tener una mesa grande y otras cámaras. Pero entendiendo que sí que podemos trabajarlo. Sí. Digo que para hacernos una idea es poder vincular lo que nos pasa con una fortaleza nuestra para poder a trabajar la resiliencia, ¿no? A través de los animales como metáfora, entiendo. Absolutamente, son metafóricas y proyectivas. Son realmente, yo digo que son poderosas. Cualquier imagen asociativa, digamos, nosotros con un taller haciendo estos recursos, ¿verdad? Trabajando estos recursos. Pero bueno, hay muchos, y ustedes allá tienen la posibilidad de encontrar muchos más que nosotros aquí. Y
Pero hay que entrenarse. ¿Por qué? Porque esto va a la parte más íntima de las personas y entonces hay que entrenarse. No es para, bueno, a ver, voy a comprar una caja y ver cómo lo uso. No, hay que entrenarse y ser muy respetuoso, porque nosotros trabajamos con seres humanos que tienen dolor y enojo. Difícilmente tengan otra cosa cuando vienen a una mediación. Entonces, nadie viene de la mano de su contraparte. ¡Ay, venimos a mediar saltando por la... No. Nunca lo he visto eso. Vienen o con angustia. No, claro. Sería rarísimo. Bueno, pero sí que trabajamos para que construir paz, y esta es una de las maneras de construir paz. Una de las maneras, no digo que esta, para mí me da resultado, yo hablo siempre desde la experiencia. Yo para enseñar algo, que soy formadora, primero hago la experiencia. Cuando ya lo he probado, me ha dado resultado, recién ahí voy a la teoría, digamos. Y bueno, por eso digo, a mí me ha dado resultados, sobre todo donde hay vínculos. En realidad, como mediadores y como mediadoras tenemos muchas cosas diversas, muchos conflictos que nos llegan diversos. Yo digo que esto es más para temas donde hay vínculos familiares, sobre todo, en sociedades, en asociaciones, y en empresas, en empresas en general, y también en vecinos, en la comunidad, porque muchas veces las comunidades, bueno, tienen estas cuestiones de vínculos que también son muy interesantes. Capaz que en una cuestión más comercial, no, pero también son poderosas, ¿eh? Y después, bueno, depende dónde. Esta es una bolsita, pero es una casita. En educación trabajo también bastante con educadores y trabajamos con con otros recursos que son resilientes. Esta es mi tortuga Resi, ¿sí? Y la tortuga Resi tiene la particularidad de salir, ¿sí? No sé si se ve bien, de salir. Y cuando queremos pensar, se puede esconder. Nos metemos para adentro y pensamos un poquito. Entonces, bueno, aquí vamos trabajando la introspección, el calmarnos, y después salimos y decimos lo que nos pasa. Entonces, bueno, otro de los recursos para trabajar. Por supuesto con los más pequeños, aunque te digo que hasta con adultos podríamos trabajar. Y después voy a pararme un segundito para mostrarte otro de los recursos que tenemos para trabajar, es a ver si se ve, es este teatro, ¿sí? Que se abre, que en realidad se pueden trabajar cuentos. Entonces, o bien cuando vienen niños a la mediación, o bien cuando queremos formar y explicar. Por ejemplo, el cuento es El patito feo, que es un cuento resiliente, y bueno, vamos contando el cuento con estas láminas y demás. Entonces, recursos para trabajar la resiliencia y la creatividad, justamente. O sea, si queremos decir que la resiliencia trabaja la creatividad, pues hay que mostrar la creatividad. Claro, ¿sí? claro. Entonces, bueno, son distintos recursos que vamos usando para trabajar la resiliencia en distintos ámbitos y en distintos contextos. En la educación, en donde haya vínculos, básicamente donde haya vínculos, trabajamos. Me parece muy interesante distintas formas de trabajar. Me parecía muy interesante dos cuestiones. Una, que la resiliencia se puede trabajar sobre todo cuando hay vínculos, o sea que la importancia justamente es cuando hay una relación entre las personas y esa relación necesita poderse revisar y seguramente transformarla en alguna cosa mejor de la que tienen hasta en ese momento. Y luego, que también me parece muy interesante, es que se puede adaptar a todas las edades, en todas las cuestiones y en muchísimos ámbitos, ¿no? En ese sentido, o sea que no solo es una estrategia o una herramienta que puede ayudar a muchos grupos y muchas personas que tienen vínculos, sino también a diferentes personas y desde diferentes perspectivas, ¿no? Exactamente.
Y bueno, es eso, ¿no? Trabajar, y no todo con todos, o sea, las diferentes perspectivas y en los diferentes ámbitos, como que el contexto enmarca el texto, entonces según el contexto vamos usando una cosa o la otra, o simplemente esto que estamos haciendo nosotras, hablar, no es que hay que usar otra cosa más, sino que ya la palabra en sí, el sentirse escuchado en una mediación, ¿cuántas veces nos pasa que capaz que no han llegado a un acuerdo, pero se van agradecidos porque se sintieron escuchados? Y eso es haber creado un espacio resiliente donde las personas pueden interactuar, pueden hablar, pueden trabajar, bueno. Y había otra idea digamos que ya había otra idea, perdona y disculpa, que me parecía muy interesante, que en ese sentido creo que es interesante que lo remarquemos, que es la práctica en las técnicas que aplicamos en torno a la resiliencia, también en cualquier ámbito de la mediación, pero que cuando uno aplica ese tipo de técnicas o ese tipo de recursos, entiendo que lo más importante es tener seguridad sobre la utilización de la técnica. Absolutamente, por eso hay que entrenarse. Si vamos a hacer una técnica que no sea solamente la palabra y la escucha como la conocemos y la hemos trabajado tanto, pues entrenarse en lo que sea, para el uso de lo que sea. Yo te he mostrado 3 recursos diferentes, con objetivos diferentes también, para digamos, edades también diferentes. Estas que yo te decía se utilizan tanto, o sea, con niños como con adultos. El cuento es más para niños, el títere supuestamente también, la tortuga Reci, pero eso no quiere decir que uno no piense en cualquier otra cosa que no sea, que sí es tener el objetivo claro, ¿para qué voy a usar esto? ¿Qué es lo que estoy buscando con este recurso? Entonces, bueno, para eso hay que entrenarse un poco. Me parece que eso hace a la responsabilidad. Claro. Más que nada esto, ¿no? Sobre todo nosotros que trabajamos con otros seres humanos. Nada más y nada menos. Graciela, para ir cerrando la cápsula, ¿alguna idea importante sobre cómo trabajar la residencia en los mediadores o en este momento tan importante en el que estamos viviendo? Yo hablo de importancia porque, o más que importante, sería también complejo, ¿no? En este momento tan complejo de la sociedad y del mundo, ¿qué nos toca, qué podemos hacer desde la resiliencia, de qué manera, como mediadores y como personas? Yo diría que lo que estamos haciendo que es adaptarnos positivamente. Por ejemplo, hablar de esto y que otros lo vean. El efecto que puede tener esta charla que hemos tenido tan amable y agradable en otros no lo sabemos, pero estoy segura que a alguien le servirá. Entonces, hacer lo que podamos, ni más ni menos, lo que realmente podamos. Yo puedo hacer esto, no soy médica, no soy enfermera, no puedo hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa. Puedo hacer cuestiones solidarias, como hemos hecho todos, a cada uno le habrá tocado algo solidario para hacer, pero sí, o si quiere, ¿no? Pero más que nada esto, adaptarnos positivamente es encontrar lo positivo en la adversidad, encontrar la oportunidad en la adversidad, que lo tenemos muy incorporado eso como mediadores. Y no olvidarnos que somos personas, porque a veces los mediadores actuamos como mediadores y después en nuestra vida personal no es tanto, ¿no? Y está bien, porque no tenemos que ser perfectos, pero sí que esas preguntas que hacemos a otros nos las hagamos a nosotros. Eso sería. Y ser valientes para contestarnos. Sí. Que no es poco. Que no es nada poco, ¿eh? No es nada poco. Porque sí es verdad que la situación, como tú antes indicabas muy bien, la situación de confinamiento la hemos pasado, tenemos un poquito más de perspectiva, ¿no? En ese sentido, pero sí que yo lo definiría o lo defino muchas veces como una montaña rusa a nivel emocional y a nivel de gestión de las habilidades personales. Entonces, sí es cierto que no es sencillo. Entonces, contestarse con sinceridad y ser valiente en estos momentos no es nada fácil. No,
Que no sea fácil no quiere decir que sea imposible, y yo creo que la única certeza que tenemos hoy es la incertidumbre. Y navegar en el archipiélago de las incertidumbres, como dice Edgar Morin, es un desafío impresionante, inimaginable, que nos iba a pasar a todo el mundo. Y esto que no, a ver, los mediadores aprendemos a no generalizar, pero esta vez no nos va, porque es todo el mundo. Todo el mundo. Es todo el mundo junto, o sea, ustedes allá, nosotros aquí, no poder salir, las fronteras por un lado abiertas porque nos comunicamos y por otro lado cerradas, o sea, es tan, no sé, es encontrar dentro de esto que a veces puede ser insano, lo saludable, ¿no? Claro. Y eso es todo un desafío, y bueno, eso es ser resiliente, digamos, ir atravesando cada adversidad, superarla, y cuando no puedo sola, buscar a alguien para superarla y salir fortalecido, sola o juntos, con quien sea. O sea, no, tampoco quedarme pensando en que soy la mujer maravilla, ni que yo todo lo puedo, porque no se trata de eso, es al contrario, es reconocernos vulnerables, muy vulnerables. Y bueno, ir transitándolo como se pueda y con quien se pueda. Eso es. Es buenísimo resumen de la cápsula, el que acabas de hacer, Graciela. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por tu hacer, ¿no? Y por tu ocupación. Yo encantada de que hayas estado con nosotros en Es Mediació, con estas cápsulas de sensibilización en torno a la mediación y la cultura de paz aquí en este sentido, en todo el mundo. También, como tú dices, que nos cuesta un poco decirlo, pero sí en todo el mundo. No sé si quieres decir alguna cosa más para poder cerrar y para terminar. No, quiero invitarte con un mensaje que nos salga, porque sí, se llaman valores para vivir, son 12, decime un número, empiezo a contar desde acá y la que sale, sale. Elegí vos, decí un número. El 3. El 3, 1, 2, 3. Y la que salió es felicidad. ¡Oh, qué bien! El sentimiento de felicidad surge de estar en paz con uno mismo. El calor y el bienestar de la felicidad son hermanos. Así que bueno, vayamos a por ello, como dicen ustedes, ¿no? Y busquemos la felicidad, que es un trabajo. En sí mismo. Un trabajo también. Así que bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Momento de felicidad. Pues felicidades, también esperemos que podamos compartirla, que al final la felicidad, cuando uno la disfruta, sobre todo es cuando la puede compartir. Y muchas gracias de verdad por seguir compartiendo este espacio, y seguiremos compartiendo otros, esperemos, en el futuro. Un abrazo, muchos recuerdos a Argentina, y sobre todo cuidarse mucho y muchos entre todos. Un abrazo.